Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los lombardos, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los bávaros y de los turingios germánicos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los bávaros fueron un pueblo germánico que ocupó los territorios actuales de Baviera y de Austria, incluso también otras regiones de Europa. Los bávaros fueron una de las tribus germánicas más recientes del periodo de las grandes migraciones. Cabe destacar que los bávaros tendrían un papel muy importante en la posterior historia de Alemania. Acerca del origen de los bávaros hay varias hipótesis. En un principio se pensó que los bávaros podrían ser una rama de origen celta. También se propuso que los bávaros tal vez eran de origen godo, quienes también eran otra tribu germánica proveniente de Escandinavia. Pero estas dos hipótesis han sido fuertemente debatidas y se cree que los bávaros eran una rama de los marcomanos, quienes eran una confederación germánica perteneciente dentro del grupo de los suevos. Según Tácito, quien era historiador romano, y Estrabón, quien también era historiador y geógrafo griego, ellos documentaron que los bávaros eran pertenecientes al gran grupo de los suevos germanos. Según algunos documentos romanos antes de la era cristiana, las legiones romanas derrotaron a un pueblo germano céltico ubicado al sur de Alemania y de Austria. Por este motivo no se descarta que dentro de los germanos bávaros se encontraran algunas tribus celtas. Las legiones romanas ocuparon el área y formaron la provincia de Recia con capital en Augusta Vindelicorm, que hoy en día es la ciudad alemana de Augsburgo, y así se mantuvo durante mucho tiempo. Cuando el Imperio Romano entró en decadencia general, la provincia de Recia fue abandonada por las legiones romanas hasta que fue ocupada por los ostrogodos de Teodorico el Grande. Sin embargo, los bávaros continuaron viviendo allí porque cuando Roma llegó a Recia, los bávaros marcharon a Germania fuera del control de los romanos. Pero cuando los romanos se marcharon, los bávaros regresaron a Recia y ahí se mezclaron con la población romana y con los ostrogodos recién llegados. En este punto comenzaron las menciones escritas sobre los bávaros. Los bávaros son mencionados por primera vez por Casiodoro, quien fue un escritor y político latino. Luego fueron mencionados por Jordanes en su documento La historia de los godos en el año 551. Posteriormente también fueron documentados por Venancio Fortunato, quien era un obispo católico en el año 565. El área de asentamiento bávaro fueron las áreas de Nórico y de Recia. Estas dos áreas hoy en día conforman Austria, el sur de Alemania, parte de Italia y parte de Eslovenia. A partir de entonces nació el Ducado de Baviera, que existió del año 555 hasta el año 1623. El Ducado de Baviera fue uno de los ducados tribales o ducados raíz que en un principio formaron parte del reino de los francos bajo la dinastía merovingia y bajo la dinastía carolingia. Estos ducados se encontraban en la parte oriental, pero fueron la base del futuro Sacro Imperio Romano Germánico y por lo tanto muy importantes dentro de la historia de Alemania. De la misma manera que los ducados raíz franceses que fueron Bretaña, Normandía, Gascuña, Aquitania y Borgoña. En este caso los ducados raíz alemanes fueron Alamania, Baviera, Sajonia, Franconia, Suabia y Lotaringia. Respecto al ducado de Baviera, ellos mantuvieron el derecho público inspirado en el código de Eurico, quien era un rey visigodo, que cabe destacar fue usado por todos los pueblos germánicos de esa época. Según la ley bávara, ellos debían elegir a sus gobernantes entre la dinastía Gilolfina, quienes eran una familia noble bávara que a su vez eran vasallos de los francos merovingios, pero ellos conservaban su total independencia. De hecho, los bávaros fueron aliados de los lombardos. Por su parte, los bávaros ayudaron a los carantanios en su lucha en contra de los ávaros, quienes eran un pueblo túrquico, pero con el tiempo Carantania fue anexionada por Baviera. En esa época la capital del ducado bávaro era la ciudad de Ratisbonda. Sin embargo, la dinastía carolingia no fue tan tolerante con los bávaros, pues Carlos Martel invadió Baviera entre los años 723, 743 y 749, pero Baviera mantuvo su independencia hasta que Carlomagno ocupó definitivamente Baviera y para el año 788 obligó al duque Tasilón III a abandonar el cargo y desde entonces Baviera hizo parte del reino franco-carolingio, gobernada con prefectos francos. Con el tiempo se adelantó la cristianización del pueblo bávaro por medio de los obispos y de los misioneros francos, quienes fundaron diócesis por el área bávara. Mientras tanto, cuando murió Carlomagno, él fue sucedido por su hijo Ludovico Pío, quien mantuvo la unidad del imperio carolingio, pero cuando murió sus hijos se dividieron las tierras. Los hermanos Lotario I, Luis el Germánico y Carlos el Calvo acordaron por medio del Tratado de Verdún del año 843 dividirse en el reino carolingio en tres áreas: la Francia occidental, la Francia media y la Francia oriental. Baviera hizo parte de la Francia oriental bajo el mando del rey Luis el Germánico y de su hijo Carlomán, quien asumió el ducado de Baviera, pero también asumió como rey de Francia oriental. Cuando Carlomán murió, su hijo Arnulfo de Carintia asumió el mando de Baviera y también como rey de Francia oriental.
Como Arnulfo era hijo de Carlomán y de una mujer carantania, él creció en el área de Carintia y decidió crear la marca de Carintia separándola del control de los bávaros, pero igual pertenecía al reino de Francia Oriental. Para el año 899 Baviera pasó bajo el control de Luis el Niño, hijo de Arnulfo, y durante su breve reinado Luis el Niño luchó en contra de las incursiones de los húngaros y durante la batalla de Bratislava del año 907 el ejército germano junto con los bávaros fueron masacrados por los magiares. Posteriormente Luis el Niño murió de una enfermedad y fue sucedido por Conrado I. Mientras esto sucedía en Baviera, la dinastía Luitpoldinga alcanzó el poder dentro del ducado de Baviera y reafirmó la autoridad bávara a principios del siglo X, ya que en esa época el duque Luitpoldo, quien era conde de Schwerin, poseía grandes dominios en Baviera y también gobernó la marca de Carintia. Además, él estaba relacionado familiarmente con el emperador Arnulfo de Carintia, pero no se sabía hasta qué punto. Pero lo que es claro es que el título de duque no fue al principio reconocido formalmente por la autoridad central del Reino de Francia Oriental, pero posteriormente Luitpoldo murió en batalla en contra de los húngaros. Luitpoldo fue sucedido por su hijo Arnulfo el Malo, quien hizo una alianza con los húngaros y gobernó Baviera y también sobre Carintia, pero al rey alemán Conrado I no le agradó esta situación y Conrado I atacó a Arnulfo el Malo, quien fue derrotado. Sin embargo, la mayoría de los francos y también en Baviera apoyaban a Arnulfo el Malo como rey de Francia Oriental, por lo que Conrado I se reunió con Arnulfo y llegaron a un acuerdo en el que Conrado reconocería el ducado y el título de Arnulfo a cambio de que Arnulfo renunciara al título de rey de Francia Oriental. De esta manera se llegó a la paz, pero durante los tiempos de Otón I el Grande, quien gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que cabe destacar fue un estado sucesor del Reino de Francia Oriental, él decidió en el año 938 destituir al duque de Baviera llamado Everardo. Esta acción disminuyó la autonomía bávara por un tiempo, pero los duques internos de Baviera se mantuvieron independientes y unificados y esto permitió mantener la independencia bávara respecto al rey. De hecho, mantuvieron sus propias leyes y el mando del ejército dentro de su ducado, pero entre los años 940 y el año 1180 los duques de Baviera pertenecieron a 7 dinastías diferentes, debido a que el nombramiento ducal permaneció en manos de los emperadores de la dinastía sajona y la dinastía salia. Sin embargo, esto no proporcionó ninguna garantía de dominio sobre Baviera, como por ejemplo pasó con Otón II, quien era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su primo Enrique II el Pendenciero, quien era duque de Baviera. El gobierno imperial esperaba que colocando parientes o personas leales al imperio en el trono bávaro, Baviera se sometería al Sacro Imperio Germano, pero sucedió todo lo contrario, ya que Enrique II el Pendenciero usó a Baviera para promover rebeliones y sacar a Otón II del trono para él ocuparlo. Sin embargo, sus planes no resultaron, pero igual él mantuvo en sus manos al ducado de Baviera. Baviera en esa época estaba dividida en varias marcas, como la marca del norte llamada Nordgrau, que era fronteriza con Bohemia y que frenaba el avance de los eslavos y de los checos. Otra marca fue la del este llamada Ostmark, que sería la base de la futura Austria y que era fronteriza con Hungría y que frenaba el avance de los magiares. Otra era la marca de Carintia, que fue renombrada como la marca de Estiria llamada Steiermark, que frenaba el avance de los eslavos al sur. La última era la marca de Istria, que fue capaz de conservar su independencia por un tiempo debido a su distancia. Esta marca se ubicaba al norte de Italia, frenando el avance esloveno. Sin embargo, en el año 1061 la emperatriz viuda Inés de Poitiers enfeudó al conde sajón Otón de Nordheim. Pero a pesar de todo, su hijo Enrique IV de nuevo tomó el mando del ducado, pero de forma dudosa. Esto causó la rebelión sajona del año 1073. Sin embargo, durante su mandato, él entregó Baviera a Güelfo I, quien era descendiente de la Casa del Este, y él fundó la dinastía Güelfa, llamada también la antigua Casa de Baviera. Esta dinastía gobernó durante 110 años, y este periodo se caracterizó por la querella de las investiduras, que fue un enfrentamiento entre el emperador del Sacro Imperio Germano y el Papa. Los güelfos apoyaron al papado frente al emperador, pero un conflicto con la dinastía suaba de los Hohenstaufen en la elección del rey llevó a la elección de Conrado III como rey. Los Hohenstaufen acordaron con Conrado que apenas él subiera al trono, él asumiría el mando del ducado de Baviera, o por lo menos se lo entregaría a algún miembro de su casa, ya que Conrado III pertenecía a la casa de los Babenberg. A pesar de todo, en esa época Baviera continuó como siempre bajo el mando de un duque, sin importar el vasallaje al rey o sin importar que el ducado perteneciera a otra casa imperial. De esta manera ellos mantuvieron sus leyes e independencia, como lo llevaban haciendo durante mucho tiempo. Sin embargo, se cree que en esa época Baviera debió tener algunas tierras de la corona porque tiempo después el emperador Federico I Barbarroja enfeudó a Enrique el León, miembro de la dinastía Güelfa, y de esta manera Enrique el León gobernó Baviera y Sajonia.
pero como la casa Babenberg era dueña de Baviera por los tiempos de Conrado III, Federico I Barbarroja les entregó la Justmark, que en el futuro sería Austria. De esta manera los Babenberg serían condes de Austria hasta la ascensión de la casa de los Habsburgo. Enrique León fundó muchas ciudades incluyendo Múnich en el año 1158, pero debido a su fuerte posición entró en conflicto con Federico Barbarroja, quien terminó deponiéndolo en el año 1180. De esta manera Federico Barbarroja le entregó Baviera a Otón de Wittelsbach. De esta manera la casa de los Wittelsbach gobernó Baviera hasta el año 1918. La historia del ducado de aquí en adelante ya hace parte de la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, el Estado bávaro evolucionaría con el pasar del tiempo. El ducado duraría del año 555 al año 1623 como estado dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego una parte se convirtió en la Marca de Austria y la otra se convirtió en el Electorado de Baviera, que existió entre los años 1623 y el año 1806 como vasallo dentro del Sacro Imperio Romano Germano. Posteriormente, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico desapareció en el año 1806, Baviera se convirtió en el reino bávaro que existió del año 1806 a 1918. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial fue proclamada la República Soviética de Baviera, con la intención de separarse de la recién creada República de Weimar, pero no duró ni siquiera un mes ya que el Reichswehr, que era el ejército de la República de Weimar, y los paramilitares Freikorps, que eran de filosofía nacionalista y anticomunista, ellos acabaron con la república. Desde entonces Baviera hace parte de Alemania hasta el día de hoy. Los turingios fueron un pueblo germánico originario del macizo de Harz dentro de la Germania Magna, que es una región ubicada dentro del Estado Federado Alemán de Turingia. Los turingios fueron una mezcla de varias tribus germánicas como los germunduros, los anglos y los varnos. Ellos fueron nombrados por primera vez por el escritor romano Vegesio Renato en el año 380. Los turingios fueron sometidos por los pueblos hunos, pero cuando murió Atila el poder de los hunos acabó y los pueblos germanos sometidos se levantaron y fueron independientes. De esta manera los turingios crearon un estado propio siendo aliados de los ostrogodos de Teodorico el Grande. Los turingios tuvieron buenas relaciones con los francos y se sabe que Basino, quien fue rey de los turingios, proporcionó refugio a su amigo el rey franco Childérico I. Pero Childérico I sedujo a la esposa de Basino llamada Basina y ella abandonó a su legítimo esposo y con Childérico huyeron a la ciudad de Tournai y después de 8 años de exilio él recuperó su trono. Por su parte Basino se volvió a casar con una mujer lombarda llamada Menia. Basino tuvo 3 hijos varones llamados Germanfredo, Baérico y Bertar y una hija llamada Redegunda que fue casada con el rey de los lombardos Guacho. Posteriormente los turingios perderían su libertad cuando el rey de los francos Clotario I fue llamado por Germanfredo, quien era rey de los turingios, y él le prometió a Clotario una parte de Turingia si le ayudaba a guerrear en contra de su hermano llamado Baérico. Clotario aceptó, pero en la batalla Germanfredo murió y Clotario aprovechó para conquistar Turingia, la cual pasó a ser parte del reino de los francos merovingios. Posteriormente, en los tiempos de Dagoberto I, él estableció el ducado de Turingia después de derrotar al reino eslavo de Samo en la batalla de Gowastisburg del año 631. El primer duque de Turingia fue Radulfo, quien, de acuerdo a la crónica de Fredegario, que fue un documento franco del siglo VII, las victorias de Radulfo en contra del reino de Samo le trastornaron la mente y desafió al sucesor de Dagoberto I, quien se llamaba Sigeberto III, y en ese momento Radulfo aprovechó y se autoproclamó rey de Turingia. Esta situación se mantuvo hasta el año 717 cuando Carlos Martel acabó con la autonomía turingia. Para el año 849 la parte oriental de Turingia fue organizada como el Limes Sorabicus o la Marca de Sorabia y fue puesta bajo el mando de un duque llamado Tachulfo. Según los anales de Fulda, que fue una crónica medieval, el título original era Dux Sorabis Limits o Duque de la Frontera Soraba, pero los gobernantes de Turingia siempre fueron conocidos como Duces Turingorum o Duques de los Turingios. Y posteriormente Tachulfo y sus sucesores intentaron establecer el viejo poder de los turingios. Pero cuando murió Tachulfo en el año 873, los sorbios, quienes son un grupo étnico eslavo occidental dentro de Alemania, ellos se alzaron en una rebelión y el hijo de Tachulfo llamado Radulfo II asumió el mando. Sin embargo, en el año 880 el rey de Francia Oriental llamado Luis III el Joven, él reemplazó a Radulfo II por el duque Popo, quien gobernó el ducado de Turingia. Popo de Turingia dirigió incursiones en contra de los dalemins y los bohemios y los sorbios, cuando estos pueblos atacaron al ducado de Turingia.
Según los documentos de la época, Popo de Turingia dirigió 3 campañas victoriosas y posteriormente también él dirigió una campaña en contra del ducado de Sajonia entre los años 882 y 883 y también en contra de su hermano Egino. En dicho enfrentamiento resultó victorioso Egino, pero murió en el año 886 y Popo retomó el mando. Para el año 892 Arnulfo de Carintia reemplazó a Popo por Conrado de Turingia. Esto causó una lucha entre la dinastía conradina y la dinastía de Babenberg, pero el gobierno de Conrado de Turingia fue corto tal vez por la falta del apoyo local. Con el pasar del tiempo fue reemplazado por Bucardo de Turingia en el año 903. Sin embargo, Bucardo de Turingia tuvo que defender al ducado de las incursiones de los magiares, pero fue derrotado y murió junto con Egino en el año 908. Bucardo fue el último gobernante del ducado de Turingia, ya que tiempo después el ducado de Sajonia absorbió todo el área de Turingia. Sin embargo, los turingios no desaparecieron y ellos continuaron como pueblo con total normalidad hasta el día de hoy. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de los marcomanos y de los queruscos germánicos. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.